Jesús les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende, vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre, ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Palabra de Dios. En esta hermosa mañana vamos a reflexionar en las palabras de Jesús en el Evangelio, que fue tomado de San Juan capítulo 6 del verso 43 al 51. Es del 44 al 51, pero yo leí del 43 al 51. Jesús no permitió que la confusión de la gente acerca de su origen lo angustiara. Él sabía que estaban murmurando. Él reprendió su insatisfacción gruñona. A veces nosotros también tenemos esa misma actitud. Somos gruñones con lo que Dios les había dado. Sin embargo, explicó que ellos, a quienes el Padre había elegido para la salvación entre ellos, creían en Él, independientemente de su incapacidad para reconciliar sus orígenes terrenales y celestiales. Lo importante para ellos era creerle, no armonizar primero todas las contradicciones aparentes que observaron. O sea, ellos estaban viendo al hijo de María y de José, lo cual le hacía a ellos contradicciones aparentes. En la reflexión de ayer, yo terminé diciéndoles que el pensamiento de la iniciativa divina en la salvación es una de las grandes doctrinas que nosotros podemos aprender de este evangelio y de hecho de la fe cristiana. Es Dios quien nos trae a Jesús. Jesús también aclaró que el dibujo del Padre, o sea, es selectivo. Lo que vemos en el 6:37, no solo atrae a todos en el sentido general de extenderle la invitación del Evangelio, sino que también selecciona a algunos de la masa de la humanidad y los trae a sí mismo. Hoy Dios nos quiere traer a nosotros a Él mismo. Es esa minoría que Jesús levantará a la vida eterna en el último día. Como dice el verso 40. Esta verdad no contradice. Si ustedes abren sus Biblias y buscan en Juan 12:32, esto no contradice lo que Jesús dijo, que ahí Él dice que atraería a todos los hombres a sí mismo. Cuando Jesús habló en aquel verso, allí estaba hablando de todas las personas sin distinción, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. No se refería a todas las personas sin excepción. Si vamos al verso 45 de hoy,
Jesús aclaró lo que implica el dibujo de Dios, o sea, citó autoridad reconocida por su declaración de que todos los que el Padre había elegido vendrían a Él. Los profetas del Antiguo Testamento, si vamos por ejemplo a Isaías 54:13, habían revelado que Dios enseñaría a su pueblo. Ahí en Isaías dice, tus hijos serán discípulos del Señor. Luego en Jeremías capítulo 31, verso 34, otra profecía decía, ya no tendrán que enseñarse unos a otros, porque todos, grandes y pequeños, me conocerán. Aquellos a quienes Dios iluminó acerca de la identidad de Jesús, creerían en Él. Esa iluminación viene principalmente a través de las Escrituras, la herramienta principal que Dios usa con nosotros. Sí, la misma que nosotros tantas veces nos da pereza de que no queremos leer. Por eso yo los invito a estas reflexiones del día donde podemos juntos caminar y ver lo que Dios nos dice en cada verso del Evangelio de hoy. Por favor, démonos cuenta que cuando obliga a creer, cuando Dios obliga a creer, no es por una salvaje restricción de qué sé yo, de un violador por decir, sino por el maravilloso cortejo de un amante, cuando Dios nos quiere cortejar y amarnos. Por eso es que muchas veces el Señor proporciona distintas circunstancias para que vengamos a Él. En el caso de muchas familias hoy que están encerradas por esto del COVID-19. Esta es una perfecta manera. No es que Dios nos está obligando a creer, sino que nos ama tanto que nos facilita la oportunidad de estar en silencio, reflexionando y dándonos cuenta que Dios quiere que vengamos a Él. Si vemos el verso 46, Jesús aclaró aún más cómo Dios atrae a las personas hacia sí mismo al explicar cómo no lo hace. No es dando una revelación mística de sí mismo en su esplendor revelado a la gente, pero ya sabemos que Jesús es el único que ha visto a Dios Padre completamente. Si vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18, ahí podamos darnos cuenta, porque ahí mismo se nos explica, Jesús es el único que ha visto a Dios Padre. Él es el único mediador de ese conocimiento de Dios, sin el cual nadie puede conocer a Dios. Dios enseña a las personas acerca de sí mismo a través de Jesús. En el Antiguo Testamento, conocemos, mucha gente se refiere al Dios invisible. Bueno, acá Dios se está revelando a las personas a través de Jesús. Escuchar a Jesús, hermanos, se vuelve esencial para poder aprender de Dios. Por eso, atención a lo que Dios nos dice hoy en este Evangelio. Dios atrae a los elegidos a sí mismo al revelarse a través de Jesús. Las Escrituras dan testimonio de esa revelación. Cuando las leemos nos damos cuenta de esa realidad. Si vamos al versículo 47 al 48, ahí podemos darnos cuenta que Jesús introdujo su repetición y resumen de la verdad esencial que estaba enseñando con otra afirmación fuerte. Este resumen continúa hasta el verso 51 de este mismo capítulo. Repitió lo que le había dicho Nicodemo de manera más concisa. Si hemos estado leyendo el Evangelio según San Juan, sabemos que en el verso 15 del capítulo 3, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo y ahí Él le había dicho esto, pero de una manera más concisa. A pesar de la verdad de que el Padre atrae
a los elegidos hacia sí mismo, todavía es imperativo que crean en Jesús. Esta es la responsabilidad humana que nos corresponde, hermanos. Sin embargo, creer en Jesús no es nada meritorio, no es para, como yo les explicaba ayer, no es por nuestro propio mérito, es simplemente la respuesta adecuada a que Dios está trabajando en nosotros. El resultado de todo esto es la vida eterna, o eterna, que el creyente comienza a disfrutar en el momento en que cree en Jesús. Hace 16 años yo conocí esta verdad y me ha devuelto la vida. O sea, caminaba como una persona sin sentido. Al conocer a Jesús, el pan bajado del cielo, mi vida tomó otro rumbo. Hoy Jesús te invita a ti a que le creas a Él. No fue por pura casualidad o coincidencia que yo entré en aquella iglesia en Newark, en la iglesia de San Miguel, hace 16 años atrás. No, hermano. Hoy entiendo con claridad, al poder meditar en este evangelio, que fue el mismo Dios que me trajo hasta ese lugar. Y mira dónde me trajo a Jesús, porque ahí fue que yo tuve mi encuentro con Jesús, Eucaristía. A través de la Eucaristía me pude dar cuenta que Dios me ama con todo su amor y que Él se había quedado para estar conmigo. Él también se quiere quedar contigo, hermano. Todo esto es parte de lo que Jesús quiso decir cuando Él afirmó ser el pan de vida. La vida eterna estaba en juego, no solo la vida física, como en mi caso. Yo me estaba viendo entre la vida y la muerte hace 16 años en una camilla de un hospital, sino que Dios no solo me quería parar de esa camilla, sino que me quería dar vida aquí en la tierra, a disfrutar y conocerle a Él, y también en la vida eterna. En el verso 49 y 50, Jesús había estado hablando de la vida eterna y había afirmado que Él, como el pan de vida, podría Él proporcionarla. Ahora, permítanme y les aclaro la distinción entre el pan físico que Dios proveyó en el desierto y el pan espiritual que proveyó en Jesús. El resultado de comer el maná fue una satisfacción temporal, pero finalmente la muerte. Pero el resultado de creer en Jesús fue una satisfacción permanente y no la muerte, ya que Él ofrece la vida eterna. Cuando Dios dio el maná, solo dio un regalo, pero cuando Jesús vino, se entregó a sí mismo. Él es ese regalo que Él mismo se da por nosotros. Hermanos, abramos los ojos. No hubo ningún costo para Dios al enviar el maná todos los días. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo a un alto costo. Lo sabemos, ese alto costo es a precio de sangre. Los judíos tuvieron que comer el maná todos los días, pero al pecador que confía en Jesucristo, una vez se le da vida eterna. Es sino creer en Él. Tenemos que creer en Él, hermanos. No es difícil ver en Él el maná, una imagen de nuestro Señor Jesucristo. El maná era algo que los judíos, era algo misterioso para los judíos. De hecho, la palabra maná significa ¿qué es? Si ven Éxodos 16:15, ahí les habla de eso. Jesús era un misterio para los que lo vieron. El maná vino por la noche y del cielo. Y Jesús vino a esta tierra cuando los pecadores estaban en la oscuridad moral y espiritual. El maná era pequeño, lo cual simboliza su humildad. La humildad de Jesús era redondo. Esto señala su eternidad. Ni tiene principio ni tiene fin. Y era blanco. El maná que bajó era blanco, lo que representa su pureza, la pureza de nuestro Señor.
Fue dulce al gusto, dice el salmista en el Salmo 34:8, y dio satisfacción adecuadamente a las necesidades de la gente. Este versículo contiene, en resumen final, de las ideas principales de esta narración. Jesús es el pan de vida, no maná, pero descendió de Dios como el maná lo hizo también. Aquellos que creen en Él experimentarán la vida eterna. Jesús daría su cuerpo como pan para que el mundo pudiera vivir espiritualmente. Se refirió a lo que pasaría próximo, o sea, su muerte, el sacrificio en la cruz. No solo el Padre le había dado el pan, sino que el pan ahora se daría a sí mismo. Juan el Evangelista característicamente enfatizó que la muerte de Jesús es para la vida y no para el pecado. Abramos los ojos en esta mañana y démonos cuenta, hermano, que no podemos continuar nuestra vida sin ver a Jesús, sin creer en Jesús, sin reconocerle como el pan que ha bajado del cielo para alimentarnos. Yo no sé las necesidades que estés padeciendo en este momento espiritualmente, pero sí sé que la solución a tus problemas, a ese gran vacío que muchas otras cosas no lo pueden saciar, es Jesús. Él ha cambiado mi vida y puede cambiar tu vida. Él ha venido para darse a sí mismo, para que en Él tengamos vida. Bendito sea Jesús que se quedó con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Yo los bendigo en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un buen día.